Estamos en el capítulo de la legislación o marco normativo del Código Fucsia. Es muy importante para este momento y este punto de la capacitación podernos parar en un marco legislativo de jurisprudencia o sobre todo una normativa del Código Penal que nos va a capacitar previamente y hacer un esbozo o hacer por lo menos una articulación con el marco médico legal. Sabemos entonces que la atención de víctimas de violencia sexual tiene que ser de manera integral. Por eso desde el mismo curso, desde la misma capacitación tenemos el título de la atención integral a las personas que han recibido algún acto de violencia o abuso sexual. Si vamos a hablar del Código Fucsia, sabemos que hay una parte que de pronto a muchos de nosotros no nos puede de pronto interesar y es de pronto estudiar o analizar ese tipo de legislación o ese tipo de marco, pero sí es importante pararnos desde la ley, desde un punto de vista jurídico y podernos capacitar como lo manda en este momento las aplicaciones del curso, y es indispensable saber cuáles son las diferentes leyes que se han formado en la República de Colombia y poder de pronto tener, como les digo yo a ustedes, una ruta médico-legal mucho más efectiva. Tenemos entonces el marco normativo y jurídico de la atención integral a víctimas de violencia sexual. Vamos primero a mencionar que en el mundo, en los diferentes años pasados, sobre todo hace más de 30, 40 años, no existía este tipo de ruta o protocolo, este tipo de denuncias. Sabemos que todas las agresiones, las conductas violentas hacia una mujer, hacia un hombre, ante cualquier persona ha existido. Si nos paramos desde un punto de vista histórico, sabemos que los abusos sexuales desde los principios de la formación de las civilizaciones han existido. Es igual que la prostitución, es igual que el trabajo sexual, es igual que la explotación, es igual que la esclavitud. Todos estos tipos de situaciones o percances que el ser humano ha tenido ha logrado devastar sobre todo las dignidades y sobre todo las falencias humanas, y sabemos entonces que es indispensable saber que la modernidad, pero sobre todo la actualidad, nos tiene que empujar a un mundo mucho más íntegro, mucho más saludable. Ahorita nos paramos que el abuso sexual de víctimas por violencia de género o por violencia sexual está siendo uno de los principales problemas de salud dentro del marco legal de Colombia. Sabemos entonces que para los colombianos o para todos los ciudadanos del mundo, uno de los peores errores que podemos tener es no estar capacitados bajo esta normativa o bajo esta experiencia que nos trae este curso. Es indispensable para todos, sin ningún tipo de excusa, que nos podamos parar dentro de un marco legislativo y podamos analizar lo siguiente. Si nos paramos desde el año 1997, vamos a tener la Ley 360 del año 1997. En esta ley hablamos de un tema indispensable y sabemos que desde el artículo 15 de esta ley vamos a tener un acceso gratuito a todas aquellas personas que requieran de una atención en salud, que requieran de un doctor, de un psicólogo, de cualquier tipo de intervención quirúrgica. Vamos a tener ese acceso gratuito según el artículo 15 de la Ley 360 del año 1997. Indispensable saber que el acceso gratuito es completamente integral. No vamos a tener ningún costo ni ninguna devolución financiera por parte de la víctima. Tenemos que saber que desde ese entonces en Colombia cualquier tipo de víctima, abuso sexual o violencia de género, va a tener todos los centros de salud existentes, los que están extensos en la cobertura de su ciudad. Tenemos que tener esa capacidad de saber que no podemos callarnos, no podemos estar en silencio, de que hay un marco legal, una legislación, pero sobre
sobre todo unos artículos que amparan ese derecho humano que necesitamos, sobre todo para acceder gratuitamente a los servicios de salud. El Sistema General de Seguridad y Salud en Colombia obliga a todo personal o profesional de salud, a todo partícipe del gremio de salud, a generarle un acceso gratuito a cualquier tipo de víctima. ¿Cuáles van a ser en este caso los servicios de salud que requiere una víctima de abuso sexual? Indispensable, una revisión cervicuterina de todo lo que es el aparato reproductor, tanto femenino como masculino. Si vamos a hablar del masculino, tenemos que tener una revisión introstópica de todo lo que es el órgano como tal, el aparato reproductor masculino, sus afectaciones y sobre todo también su conducto eferente. En el órgano femenino sabemos que tenemos una inspección, unas ecografías, unas pruebas cervicuterinas que le va a permitir acceder gratuitamente a ella cualquier tipo de víctima de abuso sexual. No solo es eso, también el tema de la reconstrucción. Sabemos que la reconstrucción emocional, la reconstrucción física va a depender mucho de ese acceso gratuito. Muchos personajes o muchos individuos que han tenido esa mala o pésima experiencia de un abuso sexual han tenido siempre esa dificultad, esa carencia de apoyo por parte de los centros de salud. Ahorita es obligatorio, amparado desde la ley, que cualquier tipo de centro de salud, no importa si es de cuarto nivel, de tercer nivel, de segundo nivel o de primer nivel, tiene la obligación por la ley, vuelvo y repito, 360 del año 1997, para amparar cualquier tipo de servicio gratuito. Ahí quedamos totalmente capacitados en este marco legal, pero vamos evolucionando con el tema de los años. Para el año del 2007, la ley 1146 habla sobre la obligación de la salud del profesional independiente. En la primera ley estamos viendo el acceso gratuito, es decir, la cobranza, la parte financiera, pero acá ya se vuelve para nosotros los profesionales en la salud una obligación desde la ley 1146 del año 2007, que toda aquella persona o todo aquel profesional de la salud está en su plena obligación de prestar un servicio de salud. Un psicólogo está en la plena obligación, amparada desde esta ley, a no cobrarle, a no tener disputas, ni siquiera a tener obstáculos en la atención del servicio, a poder activar la ruta. ¿Qué es lo más indispensable en esta capacitación? ¿Cómo activar la ruta para que una persona tenga la atención integral? Desde siendo víctimas de abuso sexual. Por esa razón es importante saber que un médico, un psicólogo, un trabajador social, cualquier personal de la salud, incluyendo enfermeras, incluyendo especialistas, están en la obligación de activar la ruta de atención integral, ofrecer sus servicios a la disposición y jamás cometer el delito de omitir este tipo de suceso. Es indispensable evitar al máximo el delito de omisión. Dentro de nuestro Código Penal, el delito de omisión es uno de los delitos más incluyentes o incurrentes dentro de la población del gremio de la salud. Sabemos que la indolencia, pero sobre todo la desconexión y la falta de empatía ante cualquier situación que conlleve algún tipo de pronóstico o algún tipo de atención nos puede llevar a incurrir en el delito de omisión. Es increíble que muchos profesionales y la mayoría en el contexto colombiano omitan o no participen activamente en la obligación desde su carrera de prestar ese servicio fundamental de salud. Muy atento a todos aquellos que se capacitan con nosotros, aquellos que ya tienen
profesiones de salud, es indispensable que apliquen esta ley, y sabemos que cualquier tipo de ley en Colombia que se logre totalmente suplantar, ignorar o pasarse por encima de este marco legal tendría repercusiones jurídicas. Por eso es importante que este marco normativo legal dentro del Código Fucsia sea completamente indispensable para esta capacitación. Vamos recorriendo. Recordamos entonces la Ley 360 del 97 sobre el acceso gratuito a todos los centros hospitalarios. Recordamos nuevamente la Ley 1146 del 2007, que es la obligación del perfil profesional de salud en poder brindar sobre todo el acceso a la atención integral a estas víctimas. Pero también vamos a recordar que en el año 2008, con la Ley 1236 de este mismo año, recordemos la 1236, ley del 2008, se modifica la denominación, la definición, pero sobre todo también la inclusión de algunos aspectos que tendríamos sobre todo que implementar o modificar. Sabemos que ahora un acceso carnal violento, desde la modificación de esta ley 1236 del 2008, ha cambiado en su definición. Sabemos que el acceso carnal violento es aquella conducta generada por una fuerza opresora ante el otro, tratando de llevarlo a un perfil de inferioridad, de obligación. Y sabemos que todo aquel acto que involucre penetración, desnudez, tacto inapropiado, sin ningún tipo de consentimiento, llegaría a incurrir en este tipo de modus operandi criminal llamado acceso carnal violento. La violencia que impongas, la fuerza que le logres establecer a ese par, a ese prójimo, a esa víctima, va a ser utilizada en tu contra. Sabemos que también desde esta misma ley 1236 tratamos de modificar el tema del Código Penal. Indispensable que desde el 2008 se le dé una relevancia a un castigo inédito, pero sobre todo obligatorio, que toda aquella persona en nuestra patria y sobre todo en nuestro país tenga como ocurrencia el delito del abuso sexual. Ya sabemos que una persona que haya impuesto un acceso carnal violento, un abuso sexual en otra persona, comprobado desde la ley, estará alrededor de 14 a 20 años de prisión. Todas aquellas personas que violen, porque también sabemos desde la capacitación que violación no es lo mismo que un abuso sexual carnal. La violación es todo aquel acto invasivo, completamente intolerante, que usted tenga como conducta opresora del sexo opuesto o un sexo igual, y puedas en este caso sin ningún tipo de consentimiento palparlo o tocarlo o tener negras intenciones con ese prójimo. Entonces encontramos acá algo muy interesante, y es que desde la misma ley 1236 modificamos la separación de algunos términos como violación, como abuso sexual, como abuso carnal violento, como violencia de género. Es decir, que desde esta modificación de esta ley se hace uso del marco legal para que cada una quede esclarecida, previamente definida, pero sobre todo haya un pronóstico de cómo podemos desde la ley diferenciar cada situación que conlleve algún abuso sexual y que también conlleve a enrutarnos en la atención integral de estas víctimas.
Vamos a la ley 1329 del año 2009. Estamos hablando de que es el año donde aparece esta ley, donde comenzamos a acaparar índices de explotación sexual. Encontramos para nuestra normatividad y nuestro marco jurídico todo aquel acontecimiento que conlleve reproducir financieramente a una persona, es decir, yo tomar algún niño o alguna niña para temas reproductivos sin su consentimiento, inclusive sin haber cumplido la edad legal en Colombia. Sabemos entonces que para este tipo de marco la explotación sexual entra como uno de los factores, uno de los indicadores para activar esta ruta del Código Fucsia. Sabemos que para el 2009 la explotación infantil indudablemente se presentó en índices masivos, índices totalmente desorbitantes. La infancia, pero sobre todo la adolescencia, ha acarreado esa problemática de explotación sexual. Proxenetismos aparecieron para la época y el marco, la ley, inclusive las personas que gobernaban para ese entonces se vieron en la obligación de crear desde la parte de jurisprudencia una sentencia, una descripción del crimen para todo aquel evento de explotación sexual o íntima. Sabemos que todos aquellos que sean menores de edad van a entrar bajo la protección de esta ley, todas aquellas mujeres sin importar la edad que sean esclavizadas sexualmente, explotadas sexualmente, que les exijan como pago a cambio de cualquier procedimiento humano el tema sexual. Es una explotación que hacen contra su cuerpo y que hacen contra su integridad como ser humano. Por eso vamos a encontrar que el marco jurídico es indispensable. Si comenzamos a analizar la ley 360 desde los accesos gratuitos, podemos analizar en este momento que toda persona que haya recibido un abuso sexual, sea carnal, violento, sea psicológico, sugestivo, va a tener todo el derecho gratuito de hacerse las pruebas contra el VIH, el manejo del VIH, las enfermedades de transmisión sexual, de todas las infecciones de transmisión sexual que acarrea este tipo de delito, este tipo de coyuntura criminal. Vamos a tener entonces el acceso directo a todo este tipo de exámenes y pruebas. Es indispensable que el marco legal esté acompañado con las modificaciones constantes que la ley hace para este tipo de casos o de perspectivas criminales que están acarreando ahorita toda la población y que están ahorita enumerándose en un índice como una problemática principal en la salud. El abuso sexual se ha convertido en una problemática completamente visual, una problemática completamente contemporánea, que no estamos hablando de siglos pasados, estamos hablando de un siglo XXI, de un año 2022, y que seguimos encabezando los índices de abuso sexual en el mundo como país que acarrea esta problemática como principal de cualquier problemática en salud en Colombia. Ahorita es muy importante también saber que el marco legal se nos une con la normatividad. Tenemos que expresar que las consecuencias psicológicas y emocionales que tiene cada uno de los casos es una consecuencia completamente seria y una consecuencia completamente importante. Por esa razón vamos a analizarlo desde un punto de vista emocional. No solo es el abuso sexual, también se está presentando las famosas consecuencias emocionales que tiene este tipo de crimen o este tipo de suceso en una persona, en una víctima. Indispensable saber que ahorita no solo los índices de abuso sexual lideran nuestras estadísticas, cuántos niños, niñas, mujeres, hombres han tenido secuelas del trastorno depresivo mayor por un episodio traumático, en este caso que favorece el abuso sexual o el víctima de
cualquier persona que haya sido totalmente abusada carnalmente. Las consecuencias emocionales, no solo la reconstrucción física, va a acarrear desde el tema de la depresión uno de los índices más preocupantes como secuela o efecto colateral de un abuso sexual. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántas niñas no han sufrido en silencio, no han estado en un estado de disforia, en un estado de depresión mayor, en la cual creen o piensan que su vida, totalmente su proyecto, totalmente su estancia en la vida ha terminado desde ese evento traumático? Capacitarnos también en las intervenciones en crisis, en temas de psicología, pero sobre todo en algunos trastornos que son secuelas del abuso sexual carnal o violento, o sobre todo en aquellas víctimas que desean explorar esa ruta o esa tensión integral después de ser víctimas de un abuso sexual. Tienen obligatoriamente desde un artículo que es la 360 del año 2007, tener ese vínculo gratuito con todos los accesos, pero sobre todo también con todos los servicios de salud, principalmente el psicológico, principalmente el médico, porque también vamos a encontrar que no solo es una secuela o una emoción, o en este caso un trauma mental. Hablemos también de las diferentes incapacidades físicas que generan, en este caso, en una víctima o en cualquier tipo de persona, una ineficiencia fisiológica. Hemos detectado desgarros, hemos detectado lesiones, traumatismos físicos graves en temas del aparato reproductor femenino masculino. Hemos encontrado inclusive el agravamiento del abuso sexual que conllevaría un homicidio. ¿Quién creyera que muchas de las víctimas en Colombia que han tenido abuso sexual no viven para experimentar o contar la rehabilitación, sino que son acalladas con el homicidio directo? Eso también es preocupante. Mire que es un tema que problematiza muchos sectores o índices terrenales, como por ejemplo en este caso los índices de homicidio, los índices de abuso sexual, los índices de suicidios, todos van en una conjetura directa del tema de abuso sexual. Indispensable que este curso, esta capacitación no sea solo para temas de conocimiento, sino también para temas de sensibilización, para temas donde el ser humano que se esté capacitando y esté en estos momentos detrás de nuestra cámara pueda saber y pueda entender que es indispensable tener un marco integral, no solo académico, no solo médico, no solo en salud. Necesitamos tener una visión, un panorama mucho más multidisciplinar, múltiples disciplinas a favor de un solo evento traumático que es el abuso sexual. Dentro de ellas está el trabajo social, la medicina, la psicología, inclusive la psiquiatría si es necesaria, inclusive la fisioterapeuta que pueda en este caso ayudarnos a rehabilitar las condiciones físicas y motoras de este tipo de víctimas. Por eso es importante que ahorita muy juiciosos nos vamos a parar dentro de nuestras casas, dentro de nuestro tiempo libre, y vamos a mirar y a inspeccionar ese marco legal, hacerlo de una forma mucho más intensa, teniendo una prelectura, una lectura de todos aquellos artículos que ahorita en la capacitación no podemos arrojar, pero que ahorita es indispensable que ustedes profundicen, puedan leer y puedan ser veedores en un futuro desde un marco legal y jurídico para aquellas personas que han tenido algún tema de abuso sexual.
Hay un tema que preocupa y al que le ponemos la lupa: el incremento de casos de abuso y explotación infantil. Según informes internacionales, se detectaron 252.000 páginas web en el mundo que contenían material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, lo que representa 60% si lo comparamos con el 2020. Ahora hablemos de Colombia: 28.000 casos de explotación sexual en el 2021. Y ojo a esto, en lo que va del 2022 se han identificado 2.282 casos. El 96.7% se trata de pornografía infantil, mientras que el 3% restante incluye maltrato o abuso, intimidación escolar, ciberacoso, venta de alcohol y sustancias psicoactivas y explotación sexual comercial. Buenos días. Durante la pandemia hemos visto un incremento de estos reportes, específicamente de contenido autogenerado por niñas y niños en Internet. Tenemos casi 1 millón de estos reportes ilegales que nuestras líneas han intercambiado el año pasado para eliminarlo del Internet inmediatamente. Bueno, 6:34, ampliamos este tema. Nos acompaña a esta hora Dushika Naumovska, integrante de la Fundación IWF, Internet Watch Foundation. Dushika, buenos días, es un gusto saludarla. Buenos días a todos, mucho gusto. Soy Dushika Naumovska de InHope, la red internacional de líneas de reportes donde los ciudadanos pueden reportar material con contenido ilegal y se trata de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. La pregunta, Dushika, gracias por acompañarnos, que nos hacemos es cómo prevenir este flagelo que no siga afectando a nuestros niños. Pues que creo que lo más importante es que los padres, madres, profesores hablan con los niños y niñas y que le explican qué pasa en el Internet. Cuando se pone una imagen o un vídeo se puede quedar permanente. Y es importante empezar el diálogo, explicar qué puede ocurrir y también que se pueden poner en contacto con personas que no conocen, y eso es un peligro grande. Lo segundo que podemos hacer es reportar. Entonces, la línea Te Protejo Colombia, que está operada por la organización Red Papás en Colombia, tiene una página web y una app donde cada ciudadano puede poner un enlace donde encuentra algo que se supone que es ilegal. Las analistas dentro de esta línea de reporte la analizan siguiendo la ley nacional y también los criterios de Interpol. Y después lo compartan con las otras líneas en nuestra red, y todo que se clasifica como ilegal llega a la sede de Interpol. También llega a las otras líneas y buscamos dónde está alojado y lo podemos bajar del Internet, y con eso paramos la revictimización de esas personas que están en las imágenes y videos. Pues Dushika, muchísimas gracias. Entonces, reconocerlo, identificarlo y reportarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un feliz día. Estuvimos hablando de las secuelas o sobre todo los efectos colaterales que a nivel emocional puede tener cualquier tipo de víctima que haya sufrido algún abuso sexual, carnal o violento. Dentro de las secuelas o efectos colaterales mucho más notorios e indispensables van a estar las secuelas psicológicas. Vamos a entrenarnos un poco dentro de este curso en cuanto a algunos aspectos psicológicos o de base emocional, o sobre todo como efecto colateral del abuso sexual, cómo podemos nosotros como profesionales de la salud o como profesionales de cualquier tipo de gremio capacitarnos también para el tipo de las secuelas. Sabemos que no somos psicólogos o sabemos que de pronto no tenemos la capacidad psicológica de abordar un abuso sexual o un abuso carnal o violento, pero también sabemos que somos inherentes a esa parte que va reproduciendo las secuelas laterales en aquellas personas o víctimas que no han tenido en este caso una atención integral dentro de su trauma o dentro de ese evento completamente carnal o violento. Sabemos que una de las problemáticas que acarrea la víctima va a ser la secuela psicológica. Hemos comprobado ahorita los índices de depresión, muchos de los cuales desarrollan trastornos depresivos mayores, aquellas personas que de pronto no tienen la capacidad de poder expresar o no tienen esa capacidad de poder buscar ayuda o activar esa ruta de atención integral.
El trastorno depresivo mayor aparece como múltiples factores o indicadores. Uno de ellos va a ser el abuso sexual. Nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, inclusive puede caer en un episodio de depresión mayor luego de haber sido víctimas de abuso sexual. Es indispensable saber los signos y los síntomas de este trastorno. Si vamos a encontrar un cuadro diagnóstico de la depresión mayor, sabemos que una depresión mayor es 6 o más meses en los cuales la víctima ha tenido episodios de melancolía, tristeza, ahogamiento emocional. Tenemos también terrores nocturnos, nicturia, que es hacernos, en este caso, o orinarnos en la noche. Tenemos también efectos colaterales con el control de nuestros esfínteres. Está comprobado que en la mayoría de los casos de niños que no controlan esfínteres en edades de 7, 8, 9 años, es porque se puede ver involucrado en muchos de los casos un tema de abuso sexual. Es importante activar la ruta o el protocolo o el código fucsia, ya sea en Colombia, ya sea en otro país, para poder también discriminar o sobre todo tener esa conjetura fehaciente que es un abuso sexual y no distorsionar ningún otro tipo de diagnóstico. Sabemos que ahorita la Fiscalía General de la Nación, las Procuradurías, las Contralorías, todos los entes legales que acarrean el poder o el mando de un gobierno, un Estado, están en la suma obligación de tener todos estos aspectos psicológicos planteados. Sabemos que nuestras víctimas hoy en día pueden desarrollar un trastorno depresivo mayor por el tema del trauma y es indispensable saber estos signos o síntomas que pueda presentar la víctima después del abuso sexual, porque muchas de ellas deciden y optan por no hablar. Y es allí donde la semiología psíquica, que sería en este caso el cuadro, el diagnóstico de las señales que te dice a ti que hay un encuentro depresivo en esa persona. Es indispensable entonces tener eso en cuenta. También tenemos, por temas de abuso sexual, un trastorno muy indispensable llamado el trastorno disociativo de la personalidad. Si hablamos de generalidades del trastorno disociativo de la personalidad, vamos a encontrar una desligación a nivel de la personalidad, donde el individuo comienza a tener una dualidad, dos partes, dos caras de la moneda de su personalidad. Tenemos casos de disociación, donde hay o existe una niña internada en algún centro o hospital mental y tienen algunos episodios de despersonalización. ¿Qué es despersonalización? Es hablar de un tema de personalidad, de saber de que si un hombre de 28 años conscientemente debe tener una personalidad o por lo menos de 28 años en adelante a nivel mental. Pero en este caso de la disociación vamos a encontrar una despersonalización de la víctima, en la cual en cualquier parte de su línea del tiempo, en cualquier parte de su edad, sea a los 4, 5, 6 años, tuvo un abuso sexual, en una edad adulta va a tener este trastorno disociativo, el cual le pueda conllevar a despersonalizarse en la edad adulta y volver a comportarse como aquel niño que tuvo ese choque o ese trauma emocional. Un ejemplo, tenemos a una mujer internada por un caso de trastorno disociativo. Ella tiene 22 años, su nombre es X totalmente, no vamos a divulgar su identidad verdadera,
Y entonces este paciente X lo que hace es internarse en el hospital debido a que refiere que es una persona de 22 años, pero que de la nada se desmaya y luego se despierta comportándose como una niña de 4 o de 5 años. Ahí vemos claramente un caso de disociación o despersonalización, donde una víctima luego de un choque o una secuela traumática emocional pueda tener esta dualidad. Hablando del trastorno depresivo, el trastorno disociativo de la personalidad, también se acarrean diferentes distorsiones cognitivas, ideas irracionales, cambios completamente de la orientación sexual, donde personas que fueron abusadas por hombres, mujeres que fueron abusadas por hombres, luego de este trauma eligen por temas de autocuidado cambiar su orientación sexual. No significa que el cambio de una orientación sexual sea trastornado, eso jamás se diría, y menos en este tema de la actualidad. Ahorita sabemos que muchas de las decisiones que toman las personas por el cambio de orientación sexual es porque han tenido alguna experiencia traumática con su otro género distinto y deciden tener mejor algún tipo de afinidad con un género igual. Es indispensable ver eso, las conjeturas, las secuelas, las problemáticas que se desprenden después de un abuso sexual. Es increíble que todos en Colombia no tengan esa carencia o esa necesidad de poder capacitarse en un código fucsia, donde la principal problemática que ahorita a los colombianos acarrean es el tema de abuso sexual. Por eso, para más información, vamos a estar completamente juiciosos, disciplinados, investigando más secuelas psicológicas que se puedan presentar ante cualquier tipo de víctima de abuso sexual, carnal o violento, y que también podamos enrutarnos no solo desde un marco de salud, sino también desde un marco de salud mental, donde también es indispensable velar en esa atención de la salud mental que requiere la víctima.